Te dicen que el sol te hace daño, pero no te dicen que en los hospitales antiguos había solarios porque el sol te desintoxica, dándote energía electromagnética. Te hablan de los campos magnéticos de los imanes, pero no te hablan del campo magnético alrededor de tu cuerpo. La enfermedad aparece en este campo antes de manifestarse físicamente en tu cuerpo. El sol es eléctrico, la tierra es magnética y tú eres electromagnético. Por eso los antiguos tenían zapatos de tierra para conectarse a la tierra magnética. Los bastones no eran solo por moda, se usaban como conductores de energía electromagnética para conectar el cuerpo a tierra. Ahora usamos gafas de sol para bloquear los rayos curativos del sol que entran en nuestro sistema nervioso. Hemos perdido la verdadera conexión con nuestra verdadera naturaleza, siendo convertidos en baterías eléctricas que funcionan a través de una placa de circuito matriz. La siguiente etapa del despertar humano es una revolución de la conciencia humana. Si no estás de acuerdo con este video, estás fuertemente programado para seguir las órdenes de la élite. Y no tiene nada de malo, somos seres programables, yo también lo estaba. Cinco formas en que tu mente está siendo controlada. 1. La industria del entretenimiento. Es utilizada para promover ciertas ideologías y normalizar determinados comportamientos y estilos de vida. 2. Los medios de comunicación. Controlan las percepciones del público e influyen en lo que la gente piensa y siente sobre diversos temas. Ejemplo, COVID. 3. Las grandes farmacéuticas. Influyen en el sistema sanitario y la industria farmacéutica para dar prioridad a los beneficios monetarios frente a la salud pública. Ejemplo, crisis de los opiáceos. 4. El sistema educativo. El plan de estudios y el contenido educativo se controlan para inculcar valores y creencias específicas a los estudiantes. 5. Vigilancia y recopilación de datos. Las élites pueden controlar y predecir el comportamiento de la población y manipular y orientar las acciones y reacciones de la sociedad. Ejemplo, las redes sociales, como esta en la que estás ahora viendo mi video, se convirtieron en una herramienta de manipulación. Lo que nunca imaginaron es que la usaríamos en su contra. Hoy, estos medios también sirven para despertar conciencias y ayudar a miles de personas a liberarse. Tres personas que fueron suprimidas porque iban a cambiar el mundo por completo. Número 1. Jacobo Greenberg, neurofisiólogo y psicólogo. Greenberg dedicó su vida al estudio de la conciencia. Descubrió que a través de la meditación, cualquier persona en cualquier parte del mundo puede comunicarse a través de un estado energético de frecuencia. En 1994, estaba a punto de realizar un experimento crucial para validar sus hallazgos, pero una semana antes de llevarlo a cabo, desapareció sin dejar rastro. Este experimento prometía revolucionar nuestra comprensión de la conciencia y la comunicación. Número 2. El Dr. Sebi. Este sanador herbolario se especializaba en la alimentación alcalina como tratamiento para diversas enfermedades, incluyendo cáncer y VIH. Sin embargo, fue encarcelado y lamentablemente murió de neumonía en la prisión en 2016. Número 3. Sebastián Santisteban, investigador y autor de muchos libros poderosos sobre la conciencia humana. Aunque esta persona aún no ha sido silenciada, decidí colocarla en el puesto número 3, ya que el 21 de abril del 2022 publicó Conoce la única verdad, un libro que podría cambiar el mundo por completo, ya que revela cómo pensar desde estados elevados de la conciencia y liberarse del miedo y la manipulación constante ejercida por las élites. ¡Oigan! ¡Compremos helado! ¿Qué opinan de este? Pistacho con lluvia de maní y pedacitos de chocolate. Ingredientes: zinc, trisódico aspartame, sorbitol y bisulfato, óxido betacaroteno, ácido láctico, arvejas. Leche emulsionada a malteados de alcalí de silicón deoxilizado con azúcar, sabe bien. Sal sintética con calcio, malta, barlo artificial, glicerina y aspartame, ácido fólico. ¡Sabe bien! Glutamato monosódico calcinado, deshidratado, aceite de soya y mantequilla, caramelo. ¡Comeré!
arriba el dulce porque así nos gusta y queremos más pedazos de chocolate y helados a tragar. Este es caramelo, ¿quieres? Veamos qué ingredientes tiene. Y triglicerina con yodo, lecitina, fosfatada, trisiliconicerin con chocolate. ¡Vamos ya! Con sabor artificial, leche en polvo. ¡Suena bien! Polvos para hornear, carbohidratos. ¡Qué delicia! Glutamato monosódico calcinado, deshidratado, harina, grasa y levadura. A comer, yo lo haré. Nos encantan los dulces, pero daño te harán. Así que nunca te olvides que solo un cuerpo tendrás. Este es el experimento de la doble rendija y sugiere que vivimos en una simulación. Cuando no observas algo no existe, es una onda de probabilidades. Es similar a un videojuego, no se ha renderizado hasta que lo miras. Es en ese momento cuando se convierte en materia sólida. Nada es real, dado que los fotones viajan de uno en uno. Algunos pasan por una rendija, otros por la otra, y esperarías que formaran un patrón de 2 líneas en la pantalla. Pero te equivocarías. Misteriosamente crean un patrón de franjas. Esto es lo que esperarías ver si un rayo de luz continua brillara a través de las 2 rendijas. Se expandiría por la pantalla como una onda. Entonces, ¿cómo es posible que partículas de luz que actúan como balas creen un patrón de onda? Esto solo puede suceder si las partículas atraviesan ambas rendijas simultáneamente. En otras palabras, la partícula está en 2 lugares al mismo tiempo. Pero lo más desconcertante es lo que ocurre cuando colocas detectores junto a las rendijas. Al observar los fotones, el patrón de onda desaparece. Si quitas los detectores, el patrón de onda regresa. Esto sugiere que podemos alterar la forma en que se comporta la realidad solo con mirarla. Este experimento se pone aún más inquietante cuando te das cuenta que podríamos estar viviendo en un enorme videojuego programado por seres mucho más avanzados que nosotros. Y es que muchos científicos y autores han revelado información sobre esta simulación. Hay una puerta en tu cabeza de la que nadie te ha hablado. Es la puerta por la que entramos en la vida y volvemos a salir de ella. Expone la avanzada tecnología que teníamos, pero te lo mostraré de todos modos. Así que mira con atención el siguiente video antiguo. Sé que no has notado algo sobre esta pieza que la hace muy avanzada y sobresale de todos los otros videos. Esta pieza de tecnología no tiene escape, no tiene chorros. Entonces, ¿cómo esta cosa realmente puede volar? Esto es pura tecnología antigravedad. La misma tecnología que usó Grebernikov para hacer levitar esta plataforma o Otis T. Carr cuando presentó el platillo volador. De más está decir que esta tecnología es la que usan los ovnis que fueron registrados recientemente por la NASA y también la que descubrió Bob Lazar en el Área 51. Como ves, hay mucha evidencia real y lo sé con certeza, ya que investigué sobre esto en el libro Conoce la única verdad. Encontré esta información revelada en el capítulo 5, titulado Lo incomprensible e irreal, donde expone todo sobre la tecnología antigravedad. La educación está financiada por la familia Rockefeller. Necesitaban más empleados que personas que pensaran. Esta misma familia creó la Reserva Federal, la cual inventan dinero del aire generándonos deuda. Todo el dinero pasa por ellos y ganan dinero por inventar dinero. Ellos financiaron la ciencia y la medicina, y al ser dueños de la educación, empezaron a entrenar a los doctores, a tratar problemas y generar un cliente de por vida para alimentar sus otros negocios. Ser más un punto de ventas que prevenir y curar desde la raíz. Nuestra comida ya no tiene la misma cantidad de nutrientes que tenía antes, por compañías que crearon comida genéticamente modificada, y a largo plazo genera cáncer y muchas otras enfermedades. Nuestra comida nos enferma llegando a la medicina, parece como si todos los negocios estuvieran conectados, mientras que la educación nos guía a tener una vida detrás del sistema y consumir a estos negocios, gastando el dinero que está en deuda con la Reserva Federal.
Qué coincidencia que todos los negocios se nutren entre sí. Muchos piensan que son conspiraciones. Yo antes también lo solía pensar, pero cuando comencé a investigar sobre este tema en libros de diferentes autores, como por ejemplo el de Sebastián Santisteban, titulado Conoce la única verdad, me di cuenta de que todo esto está más cerca de la realidad de lo que pensaba, y comencé a cuestionar mi vida mientras me liberaba del sistema de manipulación que ejercen las élites a través del miedo, elevando mi nivel de conciencia y logrando vivir una vida desde estados elevados de mi ser. Una página como esta El verdadero origen del dinero. ¿Quién inventó el dinero? El dinero solo es una ilusión, producto de la imaginación del humano. Al principio, como las personas no confiaban a ciegas, se usaban cosas que tuvieran un valor intrínseco, como el dinero usado por los sumerios hace 5000 años, que era la moneda de cebada sumeria. Era simplemente cebada, que en esos tiempos se usaba para elaborar pan. Luego fue sustituido por el trigo. Actualmente la cebada se usa para elaborar cerveza, whisky y ginebra. Las personas confían ciegamente en el dinero y ya ni siquiera es algo físico, solo son dígitos en una computadora. Hay 84 trillones de dólares en el mundo, en la escala corta, pero de todo ese dinero solo 6 trillones son billetes y monedas. El 90% restante del dinero solo existe almacenado como bits, en algún servidor quién sabe dónde. Si la gente poderosa quiere más dinero, simplemente lo imprime, como pasó con los confederados en la Guerra Civil estadounidense, donde se imprimieron millones de dólares confederados de 1861 a 1863 para pagar la guerra causando una hiperinflación. O como pasó en la Alemania de 1923, llamada República de Weimar. En enero de 1923, un pan costaba 250 marcos alemanes. Para noviembre de 1923, el mismo pan costaba 200 millones de marcos alemanes. Costaba más imprimir billetes que lo que valía el billete. Si eras un ciudadano normal y tenías ahorros en marcos alemanes, hubieras perdido todo. Sin dinero no se podría hacer el intercambio comercial tan rápido. Gracias al dinero, personas que nunca se han visto en la vida, ni tampoco tienen confianza el uno al otro, pueden cooperar efectivamente. Pero también es la forma de los poderosos de controlarnos. ¿Cómo llegamos a esto? Hoy conoceremos la fascinante historia del dinero y los datos más interesantes sobre su origen y naturaleza. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. ¿Cuándo y por qué la gente empezó a usar dinero? La historia del uso de un medio de intercambio comercial por parte de los seres humanos se remonta a 40.000 años atrás. Los arqueólogos han rastreado el origen del comercio a comienzos del Paleolítico Superior, cuando grupos de cazadores-recolectores intercambiaban frutos y piezas de cacería, que podía ser un animal completo o una porción del mismo, por armas de sílex y otras herramientas. El intercambio comenzó con el trueque, en el que las dos partes involucradas intercambiaban unos objetos que poseían por otros que necesitaban, incluyendo en la ecuación las variables de cantidad y calidad para hacer un trato equitativo. El dinero propiamente dicho llegó un poco más tarde y su forma ha evolucionado a lo largo de los milenios, desde objetos naturales como los granos de cacao que utilizaban los mexicanos prehispánicos, hasta monedas de metales preciosos, papel moneda y las versiones digitales. Pero sea cual fuere el formato, la humanidad ha utilizado desde hace mucho tiempo la moneda como medio de intercambio, método de pago, depósito de riqueza, patrón de valor y unidad de cuenta. Número 2. El dinero fue anterior a la escritura. El dinero fue inventado antes del comienzo de la historia escrita, de manera que cualquier relato de cómo se desarrolló en sus comienzos se basa en conjeturas lógicas. Gran cantidad de evidencia muestra que en los mercados antiguos se comerciaba con muchas cosas que podrían catalogarse como medios de intercambio primitivos similares al dinero. Ese dinero antiguo incluía desde cosas con una utilidad en sí mismas, como medidas de cereales y cabezas de ganado,
hasta artículos para satisfacer una necesidad espiritual, como cuentas para collares y conchas de caracoles. La evidencia histórica apoya la idea de que el dinero ha adoptado dos formas principales: el dinero de cambio y sus múltiples medios tangibles para el intercambio, fabricados en arcilla, cuero, papel, bambú, bronce, cobre, hierro, oro y plata, y el dinero de cuenta, expresado en créditos y débitos de un sistema contable. Número 3. El palo de cuenta. Como el dinero de cuenta depende de la capacidad para registrar cuentas, hubo que desarrollar un medio para conseguirlo. Así se originó el palo de cuenta o de conteo, una ayuda utilizada para registrar cantidades y mensajes. Estos palos eran de madera y huesos de animales, en los que se hacían muescas en función de las cantidades a registrar. El más antiguo de estos artefactos encontrado hasta ahora es el hueso de Ishango, un fémur de babuino de 20.000 años de antigüedad, descubierto en una de las fuentes del Nilo en la República Democrática del Congo, en el que parecen estar registradas marcas de conteo. En Mesopotamia se han encontrado registros contables de antiguas contabilidades de hace más de 7.000 años, y documentos mesopotámicos contienen listas de bienes intercambiados. La historia de la contabilidad evidencia que el dinero de cuenta fue varios milenios anterior al uso de monedas. Número 4. Uso de metales como dinero. El uso de dinero representativo es históricamente anterior a la invención de la moneda. En los antiguos Egipto, Babilonia, China e India, solían haber almacenes en palacios y templos, en los que se utilizaban fichas de arcilla para probar los derechos sobre los bienes almacenados. No existen evidencias de que estas fichas fueran utilizadas para el comercio más allá de su uso contable y administrativo. Aunque los metales no son la forma más antigua de dinero de intercambio, varios de ellos, tanto comunes como preciosos, fueron utilizados primero en los sistemas de trueque y después en los monetarios. De hecho, el uso histórico de los metales constituye una de las fuentes más claras sobre la transición entre las economías del trueque y las monetarias. Número 5. Limitaciones del trueque. Con el trueque, un individuo que poseía cualquier excedente de valor, como un número de cabezas de ganado o una cantidad de grano, podía intercambiarlo directamente por algo percibido como de valor o utilidad similar o mayor, como una herramienta o una olla de barro. Sin embargo, la capacidad para realizar transacciones de trueque es limitada, ya que depende de una coincidencia de deseos, y las evidencias indican que ninguna sociedad constituía el principal medio de intercambio. Por ejemplo, un agricultor con un excedente de trigo tenía que encontrar a alguien que no solo estuviera interesado en el cereal, sino que también tuviera algo que intercambiar a que él le interesara. Por ello, el trueque nunca se utilizó de manera sistemática en las antiguas economías. Número 6. El primer sistema económico fue el babilonio. Muchas culturas alrededor del mundo desarrollaron el uso del dinero mercancía, es decir, objetos que tienen valor en sí mismos, así como valor en su uso como dinero. La cultura mesopotámica desarrolló un sistema económico a importante escala fundamentado en el dinero mercancía. El shekel, una unidad de peso y monetaria registrada por primera vez alrededor del año 2150 a.C., era nominalmente equivalente a una cantidad específica de cebada, cereal que constituía la forma preexistente y paralela de moneda. Babilonia y las ciudades-estado de su entorno desarrollaron más tarde el primer sistema económico tal como se concibe hoy, en términos de reglas sobre deudas, contratos y códigos legales relacionados con las prácticas comerciales y la propiedad privada. El dinero surgió cuando la creciente complejidad de las transacciones lo hizo útil. Número 7. Las sociedades antiguas regularon el papel del dinero. El Código Hammurabi, el cuerpo legal antiguo mejor conservado, fue creado alrededor del año 1760 a.C. en Babilonia, promulgado por el sexto rey babilónico, que le da el nombre. Antes de Hammurabi, el Código de Ur-Nammu, el Código de Eshnuna y el Código de Lipit Ishtar, escritos aproximadamente entre los años 2050 y 1870 a.C., ya formalizaban el papel del dinero en la sociedad civil, estableciendo montos de interés sobre deudas, compensaciones en dinero por diversas infracciones legales y multas por malas acciones financieras. La durabilidad y fácil divisibilidad de los metales favoreció el uso del oro y otros elementos metálicos como antecedentes del dinero. Número 8. La famosa transacción del profeta Abraham. El uso del oro como protodinero comenzó en el cuarto milenio a.C.,
cuando los antiguos egipcios empezaron a usar lingotes de oro de un peso predeterminado como medio de intercambio, tal como se había hecho antes en Mesopotamia con lingotes de plata. La primera mención bíblica del dinero aparece en el libro del Génesis, en alusión a los criterios para la circuncisión de un esclavo comprado. El Génesis señala que la cueva de Macpela, lugar donde se encuentra la tumba de los patriarcas, según las tradiciones de las tres grandes religiones, fue comprada con plata por Abraham, algo después del año 1985 a.C. Número 9. Las primeras monedas chinas tenían unos orificios centrales para ser ensartadas. Desde aproximadamente el año 1000 a.C., en la China de la dinastía Zhou, fue utilizado dinero bajo la forma de cuchillos y palas en miniatura, hechos de bronce, y antes se usaron réplicas de conchas de kauri del mismo metal fundido. Las primeras monedas reales fabricadas, al parecer, fueron introducidas en el siglo VII a.C., por separado en China, India y las ciudades del mar Egeo. Las monedas mediterráneas se estampaban con insignias mediante calentamiento y martillado, mientras que las indias eran discos de metal perforados y las chinas, de bronce fundido, llevaban unos agujeros en el centro para ensartarlas. Las diferentes formas de las piezas y los distintos procesos metalúrgicos involucrados indican desarrollos separados. Número 10. Phaidon, de Argos, introdujo los primeros estándares de peso y valor en las monedas. Todas las monedas modernas descienden de unos diseños aparentemente inventados en el reino de Lidia, en Asia Menor, en algún momento del siglo VII a.C. Estos tipos de moneda fabricadas como un disco de oro, plata, bronce u otro material de imitación se extendieron por toda Grecia y tenían en sus dos lados imágenes generadas por estampado, usualmente con una cabeza humana en una de las caras. A Phaidon, gobernante de Argos aproximadamente entre los años 710 y 670 a.C., se le atribuye el mérito de haber establecido los primeros estándares de peso y valor en las monedas. La acuñación se desarrolló a finales del siglo VII a.C., entre las ciudades griegas de Asia Menor, y se extendió por las islas Egeas de Grecia y por el sur de Italia, cerca del año 500 a.C. Número 11. Primera moneda utilizada como publicidad por un gobierno. El primer dinero con la marca de alguna autoridad, en forma de imagen o de texto, el státero de Electrum, fue acuñado en la isla griega de Egina, en el siglo VII a.C., y se conserva en la Biblioteca Nacional de París. Heródoto fechó la introducción de monedas en la península itálica por parte de los etruscos de Populonia, cerca del año 550 a.C. Otras monedas de Electrum, una aleación natural de plata y oro, se fabricaron a gran escala en Lidia, en la actual costa turca, en el siglo VII a.C. Monedas similares, pero adoptando estándares particulares, fueron fabricadas en Mitilene, Focea y Egine, con electrum y plata, y pronto llegaron a Grecia continental y al imperio persa después de que éste conquistó Lidia, en el año 547 a.C. Número 12. La paga a los soldados con monedas impulsó su fabricación en Atenas. La exportación de monedas de plata, así como su uso para pagar a los soldados en campaña, contribuyó al dominio regional por parte de Atenas en el siglo V a.C. La fabricación de monedas exigía lotes crecientes de metales, y la plata utilizada en Grecia era extraída en el sur de Ática y otras regiones por grandes contingentes de esclavos mineros. El descubrimiento de una rica veta de plata en Laurium, en el año 483 a.C., condujo a la gran expansión de la flota militar de Atenas. Durante 4 siglos, el templo de la diosa Moneta albergó la Casa de la Moneda de Roma. De allí proviene la palabra moneda. Número 13. Uso del bronce por los romanos. Aunque no representa uno de los ejemplos más antiguos, el uso del bronce por los romanos quedó bien documentado e ilustra claramente la transición entre el trueque y el sistema monetario. Primero se utilizaron cantidades pesadas de bronce como medios de trueque. La conveniencia del bronce en estos trueques era principalmente la utilidad de la aleación en la metalistería y la orfebrería. El siguiente paso histórico en la relación del bronce con el desarrollo de las antiguas economías fue su conversión en barras con un peso de 5 libras, presumiblemente para facilitar el trueque. Sin embargo, los especialistas debaten si esto seguía siendo trueque o ya representaba un primer paso en un sistema monetario en el que la moneda era una pesada barra de bronce. Número 14. Invento de las monedas y los bancos. Finalmente se produjo una clara ruptura entre el uso del bronce en el trueque
y su indiscutible uso como dinero, ya que unas medidas de bronce más ligeras que surgieron no estaban destinadas a utilizarse más que como medio de pago en transacciones. El AES grave, bronce pesado o as, es el comienzo del uso de monedas en Roma, aunque no sea el ejemplo más antiguo de acuñación de piezas de metal. Aunque hay registros de préstamos en Babilonia unos 1800 años antes de Cristo, realizados por sacerdotes del templo a comerciantes, la primera entidad bancaria en su concepto moderno fue el Banco di San Giorgio, fundado en Génova en 1406. Número 15. Carlomagno estandarizó el sistema monetario europeo. Tras convertirse en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en el año 800, Carlomagno realizó una reforma económica en la que convirtió el penique de plata en la moneda estándar imperial. Esta fue la única denominación monetaria durante más de 400 años en Europa occidental. Las cantidades de metal precioso en las monedas eran variables. En el año 1160, las monedas de plata inglesas contenían 1,3 gramos del metal precioso, mientras que las venecianas, acuñadas sin control por obispados, ciudades y señoríos feudales, solo tenían 50 miligramos. A partir del siglo XIII aumentó la circulación de monedas de mayor tamaño y denominación. En Inglaterra, un chelín equivalía a 12 peniques y una libra eran 20 chelines. Número 16. Primera moneda con el año de acuñación estampado. La Plapart de plata de Saint-Gall de 1424 fue la primera moneda europea en usar números arábigos para indicar el año de acuñación. Italia ha ejercido una gran influencia desde el punto de vista monetario. Una de las monedas más utilizadas en Europa y una de las más importantes en la historia occidental ha sido el florín florentino, introducido en el siglo XIII en Florencia. El sequí veneciano, acuñado durante más de 500 años entre los siglos XIII y XVIII, fue la moneda de oro más prestigiosa en los centros de comercio del Mediterráneo. El florín florentino fue la primera moneda de oro de Europa acuñada en cantidad suficiente para desempeñar un papel comercial significativo. Era la denominación habitual para realizar grandes operaciones en las áreas de comercio internacional, dotes y pago de tributos. Número 17. El papel moneda. El papel moneda fue introducido en el Imperio Chino en el siglo XI por la dinastía Song, aunque el desarrollo del billete había comenzado 4 siglos antes, con emisiones locales. Las raíces del papel moneda pueden situarse en los recibos de depósito de los comerciantes chinos durante la dinastía Tang, que comenzó a reinar en el año 618. Los comerciantes de la época, especialmente los mayoristas, deseaban evitar el gran peso y volumen de monedas de cobre que había que tener en grandes transacciones comerciales. La alta demanda de monedas había dejado al gobierno Song sin cobre para acuñación, y como solución emitió los primeros billetes, llamados jiaozi. Estos certificados eran una promesa gubernamental de que más tarde serían canjeados por artículos de valor. Número 18. El asombro de Marco Polo ante el papel moneda chino. Los jiaozi no sustituyeron a las monedas, sino que se sumaron a ellas en el circulante. Las autoridades imperiales chinas pronto apreciaron las ventajas económicas de imprimir papel moneda, monopolizando y controlando la actividad. El gobierno chino otorgó la emisión de los billetes a unas pocas casas y estableció la pena de muerte para el delito de falsificación. A comienzos del siglo XII se producían anualmente en China 26 millones de tiras monetarias, equivalentes a dinero en efectivo. Los relatos de viajeros como Marco Polo y Guillermo de Rubruck dieron a conocer el papel moneda en Europa en el siglo XIII. En su libro Los viajes de Marco Polo, el célebre viajero veneciano destinó todo un capítulo al papel moneda chino. Este capítulo tiene el largo y sugestivo título de «Cómo el gran Khan hace que la corteza de los árboles, convertida en algo parecido al papel, pase por dinero en todo su país». Número 19. El origen del pagaré. En la Italia medieval y en el Flandes, la inseguridad y lo poco práctico de cargar grandes cantidades de monedas en largas distancias indujo a los comerciantes a utilizar pagarés. Al principio estos se registraban de manera personal, pero pronto se apreció la ventaja de convertirlos en una orden escrita para pagar la cantidad especificada a quien los tuviera en su poder. Estas notas pueden considerarse predecesoras de los billetes bancarios regulares en Europa. Igualmente, las letras de cambio se hicieron comunes hacia finales de la Edad Media, con la expansión del comercio europeo. El floreciente comercio mayorista italiano de vino, estaño, telas, prendas de lana y otros artículos dependía en buena medida del crédito para su rápida expansión.
El comprador recibía la mercancía y entregaba una letra de cambio que constituía su promesa de efectuar el pago en una fecha futura determinada. Número 20. Las letras de cambio evitaban tener que viajar con mucho dinero. Siempre que el comprador fuera una persona de buena reputación o que estuviera avalado por un garante creíble, el vendedor podía canjear la letra por dinero en un banco. Sin embargo, el principal objetivo de estos instrumentos era evitar viajar con dinero en efectivo, por la alta peligrosidad de los caminos. Por lo general, el comprador hacía un depósito en un banco y recibía una letra de cambio que canjeaba por dinero en otra ciudad. Estas letras de cambio también podían ser utilizadas por el receptor como forma de pago en otras transacciones. De esta forma, las letras de cambio, un temprano instrumento de crédito, se convirtieron en un medio de intercambio y de almacenamiento de valor. Número 21. El mundo islámico enriqueció el manejo del dinero con varias innovaciones. Casi al mismo tiempo que en el mundo cristiano occidental, en el mundo islámico medieval se desarrolló una vigorosa economía monetaria entre los siglos VII y XII, sobre la base del aumento de la circulación de una moneda estable y de alto valor, el dinar. Los primeros economistas, mercaderes, comerciantes y banqueros islámicos introdujeron importantes innovaciones, como los usos del crédito, depósitos, cuentas de ahorro, cuentas transaccionales, cheques, préstamos, fideicomisos, transferencias de deudas y de créditos, y operaciones cambiarias. En el subcontinente indio, en los años 1540, el emperador Sher Shah Suri introdujo una moneda de plata de 178 gramos de peso, llamada rupilla, cuyo uso se remonta al siglo III a.C. Rupilla es un término sánscrito equivalente a moneda de plata, y la rupia es la moneda oficial del Estado indio. Número 22. La confiscación de oro por Carlos I de Inglaterra. Los orfebres ingleses fueron artesanos, comerciantes de lingotes, prestamistas y cambistas desde el siglo XVI. Pero fueron los escribanos los que a partir del siglo XVII se convirtieron en los primeros en actuar como intermediarios financieros. Estos personajes estuvieron entre los primeros en acumular depósitos, con el objetivo expreso de prestarlos. Los mercaderes y comerciantes ingleses habían acumulado grandes cantidades de oro, confiando su custodia a la Real Casa de la Moneda. En 1640, el rey Carlos I de Inglaterra confiscó el oro privado almacenado en la Casa de la Moneda, bajo la figura de un préstamo forzoso. Desde entonces, los comerciantes ingleses empezaron a guardar su oro con los orfebres, que disponían de bóvedas de seguridad privadas y cobraban una tarifa por la custodia. Los orfebres entregaban recibos en los que constaba la cantidad y pureza del oro depositado en fideicomiso. Estos recibos eran intransferibles. Número 23. Los primeros banqueros británicos fueron los orfebres. Poco a poco los orfebres asumieron la función de prestar en nombre de un depositante y también empezaron a emitir pagarés por el dinero depositado, que por tradición y o ley era un préstamo. Es decir, el depositante permitía expresamente al orfebre utilizar el dinero para cualquier propósito. El orfebre no cobraba ninguna tarifa e incluso podía pagar intereses sobre estos depósitos. Los pagarés se convirtieron en un instrumento que podía circular como una forma conveniente y segura de dinero, respaldados por la promesa de pago del orfebre. De esta forma, los orfebres de Londres se convirtieron en los precursores de la banca británica. Número 24. Primeros billetes europeos. Los primeros billetes europeos fueron emitidos en 1661 por el Banco Estocolmo, predecesor del Swedish Riksbank, el Banco Central del Reino de Suecia. Estos billetes reemplazaron a las placas de cobre que se usaban hasta entonces como medio de pago. Sin embargo, 3 años después el banco se quedó sin monedas para canjear los billetes y dejó de operar en 1664. Inspirados por el éxito de los orfebres londinenses, algunos de los cuales se habían convertido en los precursores de los grandes bancos ingleses, los bancos europeos empezaron a emitir billetes de papel, llamados con toda propiedad billetes bancarios, que circulaban de la misma manera como circula ahora la moneda emitida por los bancos centrales. Número 25. Emisión de billetes por los bancos. En Inglaterra, la práctica de la emisión de papel moneda por parte de los bancos continuó hasta 1694. En Escocia se mantuvo masivamente hasta mediados del siglo XIX, y todavía los bancos escoceses hacen emisiones respaldadas por billetes del Banco de Inglaterra. En Estados Unidos, la práctica continuó durante el siglo XIX, y llegó un momento en el que había más de 5.000 tipos distintos de billetes emitidos por los bancos comerciales del país.
Solo los billetes emitidos por los bancos estadounidenses más grandes y solventes eran ampliamente aceptados, mientras que el papel moneda de instituciones bancarias más pequeñas y menos conocidas debía conformarse con una circulación local. En la medida que se alejaban de casa, estos billetes se hacían menos atractivos y no eran aceptados o se aceptaban con un recargo. Esta proliferación de tipos de dinero en Estados Unidos fue de la mano de una multiplicación del número de instituciones financieras. Número 26. En Estados Unidos, la exclusividad de la emisión de billetes la tiene la Reserva Federal. Los billetes bancarios eran una forma de dinero representativo que podía convertirse en oro o plata a través de una solicitud al banco. Como los bancos emitían billetes por un valor y muy superior a los de sus reservas de metales preciosos, si el público perdía repentinamente la confianza en la entidad bancaria, había masivas solicitudes de redención del papel moneda y la institución quebraba. El uso de billetes emitidos por bancos comerciales privados como moneda de curso legal ha sido progresivamente reemplazado por la emisión de papel moneda con la autorización y el control de los gobiernos. En Inglaterra, estos derechos exclusivos pertenecen al Banco de Inglaterra desde 1694. En Estados Unidos, el Banco de la Reserva Federal tiene derechos similares. Número 27. Extinción del patrón oro. En 1971, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, anunció que el dólar estadounidense ya no sería directamente convertible al oro. Hasta ese momento, técnicamente, cualquier ciudadano poseedor de dólares en billetes podía solicitar a la Reserva Federal que se les canjearan por oro, y el banco estaba en la obligación de hacerlo. La eliminación del patrón oro acabó con el sistema monetario de Bretton Woods, surgido de la Segunda Guerra Mundial, en lo que fue llamado el shock de Nixon. Desde entonces, el dólar y demás monedas nacionales son de libre flotación, y su fortaleza o debilidad depende no de que esté anclada a un metal precioso, sino del desempeño económico. Número 28. El boom del dinero plástico. Durante la segunda mitad del siglo XX, las tarjetas de crédito y de débito, llamadas coloquialmente dinero plástico, se convirtieron en el modo dominante de pago de buena parte de los consumidores mundiales, especialmente los de mayor poder adquisitivo. La banca Americard, lanzada en Estados Unidos en 1958, se convirtió en la primera tarjeta de crédito de uso generalizado y de aceptación general en las tiendas y comercios estadounidenses, seguida poco después por Mastercard y American Express. En 1980, las compañías de tarjetas de crédito fueron exceptuadas de las leyes estadounidenses de usura, por lo que pueden aplicar a sus créditos las tasas de interés que estimen más adecuadas. Número 29. Moneda digital. El desarrollo de la informática durante la segunda mitad del siglo XX permitió la representación digital del dinero. En 1990, todo el dinero transferido entre la Reserva Federal y la banca comercial estadounidense se realizó en formato electrónico. En la década de 2000, la mayor parte del dinero existía como moneda digital en las bases de datos de los bancos. En 2012, casi el 60% de todas las transacciones eran electrónicas en los países más avanzados en la digitalización. La moneda digital permite pagos más rápidos, fáciles y flexibles. Número 30. Criptomonedas. En 2008, un tecnólogo desconocido bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto lanzó Bitcoin, la primera criptomoneda descentralizada y ampliamente utilizada en la historia, cuya capitalización de mercado, el 19 de julio de 2024, era de $1.319 billones. El creador de Bitcoin desarrolló una criptografía para que la criptomoneda tuviera un libro de contabilidad distribuido, no fungible y resistente a la manipulación. Después de Bitcoin, han sido lanzadas miles de criptomonedas, y este es un mercado que se caracteriza por su altísima volatilidad. Número 31. ¿Por qué los bancos se llaman así? Los bancos, en el sentido de muebles, eran utilizados durante la Edad Media y parte de la moderna para cerrar tratos de comercio y hacer los pagos correspondientes, generalmente en espacios al aire libre. El término se popularizó en la Florencia del Renacimiento, cuando los banqueros florentinos realizaban sus transacciones sobre unos muebles cubiertos por un tapete verde. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre el verdadero origen del dinero. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales.
que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.